Buenos días, bienvenidos a este ciclo que hacemos con FUNCAS, que es uno de los socios institucionales del capítulo español del Club de Roma, y hemos diseñado este año un ciclo de 2 sesiones que lo llamamos la nueva globalización multipolar y las transformaciones inducidas. En esta primera sesión hablaríamos fundamentalmente del papel que juega la deuda de los estados y cómo les condiciona en sus posicionamientos geopolíticos, pero también de quiénes son esos nuevos acreedores y de alguna manera cómo están condicionando la gobernanza económica mundial surgida después de la Segunda Guerra Mundial y qué consecuencias geopolíticas tiene estos nuevos escenarios. Evidentemente ustedes serán conscientes, como nosotros, que el ataque de Hamás el día 7 de octubre y la respuesta que está dando Israel creando una situación de desastre humanitario tremendo en la Franja de Gaza, aparte de las consecuencias tremendas de muertos en estos territorios, nos condiciona enormemente y nos condiciona hasta el extremo de que este ciclo se diseñó en paralelo a otro ciclo que estamos haciendo con S-Global y que iba a que se ha empezado el otro día, en el cual teníamos interés en hablar de qué papel está jugando el sur global y qué va a significar la ampliación de los BRICS y hasta qué punto todo esto va a condicionar el que algunas iniciativas, como era la Ruta de la Seda o como es una más reciente del corredor, la que aprobaron en septiembre en el G20, del corredor económico Unión Europea, Medio Oriente e India, eh, han saltado por los aires. No tiene sentido hablar esto ahora porque quizá en ese último corredor se estaba pensando en un acercamiento Israel-Arabia Saudita que de alguna manera no será posible en muchos meses. Estamos sobrecogidos porque de alguna manera estamos viendo hasta qué punto las instituciones internacionales surgidas después de la Segunda Guerra Mundial están careciendo de valor y claman en el desierto, pero nadie las va a escuchar e incluso tienen unas contestaciones que a todos nos sorprenden. El mundo necesita volver a encontrar una gobernanza, unos modelos de gobernanza y unas instituciones para la gobernanza colectiva que de alguna manera tendrán que superar esa situación que teníamos antes, pero situación que de alguna manera se venía resintiendo, pero que lo único a lo que nos está conduciendo es saber que, por ejemplo, el área de influencia que a veces desde la Unión Europea o desde los propios Estados Unidos creemos que se mantienen, son imposibles de darle continuidad en un contexto donde aparecen potencias como China o potencias como India o todo el conjunto de otras naciones que están cuestionando esas reglas del juego que daban prioridad al mundo atlántico sobre otros mundos que se han desarrollado y que tienen necesidad de dejar sentir sus maneras de hacer. Yo voy a darle la palabra a estos magníficos ponentes que nos han aceptado nuestra invitación, que son Augusto Bel López Claros, José Antonio Alonso y Aurea Montó. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir a Augusto que empiece él la sesión, que hable 10-15 minutos, después que hable José Antonio, después que hable Aurea Montó, y luego abriríamos un coloquio entre todos los que estáis conectados, más luego, y pensando también en todos los que nos van a ver luego en YouTube dentro de 2 días. Y sin más, pues agradeciendo a los ponentes que se hayan venido a participar y especialmente a Augusto, que creo que está en el mundo asiático y que deben de ser las 4 de la tarde, mientras que aquí son las 12 de la mañana. Así que Augusto, tienes la palabra. Muy bien, José Manuel, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes hoy día. Es cierto, estoy en Delhi en en un ciclo de conferencias en varias universidades. Quería empezar básicamente dando un poquito de contexto histórico. Lo que ha ocurrido con el nivel de endeudamiento en los últimos 10, 15 años es sumamente interesante y al mismo tiempo preocupante, ¿ya? Básicamente, lo que ha ocurrido es hemos tenido 2 eventos importantes. Primero, la crisis financiera internacional del año 2008-2009 y obviamente el COVID durante el 2020 y 2021. Y ambas crisis, obviamente con justificaciones diferentes, implicaron en su momento
un aumento muy importante por parte del gasto. Hubieron intervenciones para mitigar el impacto de la crisis. Estas intervenciones fueron mayores del año 2020 que en el año 2009, pero tuvieron esencialmente impactos similares, que fue un aumento en el nivel de endeudamiento público muy, muy importante a lo largo de todo el planeta, ¿ya? Los gobiernos, digamos, hicieron múltiples intervenciones en ambas ocasiones para evitar que haya un colapso de la economía nacional y la economía global. Es difícil retrospectivamente criticar las intervenciones que se hicieron, por ejemplo, en el año 2020, porque se hicieron con una intención, digamos, de apoyar a la gente, apoyar a la industria, apoyar a la empresa, ¿no? Porque hubo un colapso completo de la actividad económica como consecuencia de los lockdowns, ¿no? No sé cómo se dice lockdowns, perdonen, pero digamos la interrupción que se hizo a la actividad económica por el virus, ¿no? Les quiero dar para ilustrar, digamos, qué es lo que ha ocurrido, el caso de España, que es un caso bien conocido. España, en el periodo, digamos, pre-crisis financiera internacional, era uno de los buenos países en la Unión Europea, con un desempeño fiscal en la previa década muy respetado dentro de la Unión. De hecho, en el año 2007, el nivel de endeudamiento público de España era del 36% del Producto Interno Bruto, muy por debajo del criterio de Maastricht, que es del 60%, ¿no? Bueno, vino la crisis, que en el caso de España fue particularmente intensa por, digamos, la situación coyuntural de la economía, la exposición al sector inmobiliario, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que ha ocurrido es de que el año 2019, en las vísperas de la crisis del COVID, el endeudamiento público español había subido al 98% del Producto Interno Bruto, y para el 2021, después de COVID, o digamos, ya pasada lo peor de COVID, había llegado a 118.4% del Producto Interno Bruto. O sea que en un espacio de unos 12 años, España ha triplicado su nivel de deuda. Ahora bien, lo que ha permitido al país sostener estos crecientes niveles de endeudamiento público es de que durante todo este periodo hemos tenido tasas de interés muy bajas, históricamente bajas, de hecho cerca a cero. Entonces era muy fácil para un gobierno como el español o el italiano o el irlandés o muchos otros, el francés, ¿no? Financiarse, digamos, básicamente o prácticamente a un costo de cero, ¿no? Esa situación ha cambiado dramáticamente, las tasas de interés han subido en los últimos 12 meses en forma muy rápida, y entonces la situación que enfrentamos es muy diferente. Déjenme hacer alusión a un estudio muy interesante que hizo el Fondo Monetario en el periodo previo a la crisis financiera del 2008, un estudio que se publicó en el 2007. Y lo que ellos hicieron es, como tienen un banco de datos muy poderoso para sus 189 países, analizaron el periodo de 35 años anteriores a la crisis financiera internacional y vieron qué es lo que ha ocurrido con el déficit público a lo largo de los 189 países que son miembros del fondo. Y los resultados de ese estudio son bien fascinantes. Primero, lo que observaron es de que en los 35 años, a nivel agregado, hubo, sin excepción, siempre un déficit público, ¿ya? Del 3% del Producto Interno Bruto aproximadamente, ¿ya? Y la conclusión del estudio es de que en la implementación de la política macroeconómica y la política fiscal en particular, evidentemente hay un sesgo hacia el déficit. Es un sesgo que es independiente del ciclo económico, independiente del ciclo político, que es característico de gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, y que básicamente es independiente de si estamos en un periodo de boom, de recesión, etcétera, etcétera. Un caso, digamos, muy ilustrativo, aunque no atípico, es el caso de Francia. Si ustedes miran la evolución del déficit de la deuda pública en Francia, desde el año 1980 hasta el 2023, o sea, un periodo de 43 años, Francia
sin excepción, durante 43 años consecutivos ha tenido un déficit fiscal cada año. Independiente si estábamos en un periodo de boom o si estábamos en un periodo de recesión, independiente si el presidente era de derecha o era socialista, digamos, es notable, es notable. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que la deuda pública francesa ha subido del 20% del Producto Interno Bruto en 1980 al 111 hoy en día, ¿no? Describo Francia porque es un caso interesante, ¿no? Es decir, 43 años consecutivos de déficit público sin excepción es notable en sí mismo, ¿no? Que la deuda se quintuplique, no, más de 5 veces en un periodo de 43 años también es notable, ¿no? Y eso es un síntoma de algo que ha ocurrido, digamos, a nivel global, ¿ya? En las últimas décadas. En una presentación que hace un par de meses, digamos, estaba preguntando por qué es que hay una especie de inhabilidad por parte de los políticos de enfrentar estos problemas que se van a hacer crecientemente complicados, especialmente en el contexto de tasas de interés que ya no son del cero, están más del 4, 5, 6%, dependiendo del país, ¿no? Y yo creo que un elemento es de que al espectro político, a los políticos de izquierda o de derecha, no les gusta hablar sobre estos temas. No hay un gobierno que va a hacer una campaña política exitosa en base a debemos ajustarnos los cinturones, debemos consolidar nuestras cuentas fiscales y trasladar el país digamos, a un sendero más sostenible de financiación de nuestro déficit y de la evolución de nuestra deuda pública, ¿no? Nadie ha ganado una elección que yo sepa últimamente, digamos, haciendo ese tipo de promesas. Entonces hay una especie de conspiración, de silencio, ¿no? A lo largo del espectro político, donde no se habla de estos temas, y como no se habla de estos temas y no son parte de la campaña política, entonces acabamos no haciendo nada, ¿ya? Es algo que estamos simplemente postergando al futuro, ¿no? Y yo creo que eso no solamente es mala política, sino digamos, va a tener implicaciones a futuro, porque eventualmente va a llegar un ajuste, pero el ajuste va a ser mucho más doloroso porque va a tener que ser hecho en circunstancias potencialmente mucho más adversas, ¿no? Bien, a nivel global, lo que ha ocurrido en las últimas décadas, voy a tomar como periodo de referencia 2007, porque es el periodo previo a la crisis. Si ustedes miran, por ejemplo, la evolución de la deuda total, aquí me refiero no solamente a la deuda pública, sino a la deuda privada, incluyendo, por ejemplo, a la deuda de las empresas públicas, etcétera, etcétera. Las tendencias son muy, muy claras. Los países avanzados, esencialmente la OECD, países como Japón, Australia, etcétera, el grupo de países ricos que el Fondo Monetario les llama países avanzados, la deuda ha subido del 230% del Producto Interno Bruto en 2007 a 300% el año 2020. China, un ejemplo interesante, 135% el 2007, 270% el 2020. China ha doblado su endeudamiento total en un periodo de 13 años, ¿no? Incluso los países emergentes y países en vías de desarrollo, India, donde estoy hoy día, Latinoamérica, países en África, ellos típicamente tienen niveles de endeudamiento más bajos, pero también ha habido un aumento notable en los últimos 13 años. Y digamos, no deberíamos obtener ninguna regocijo del hecho de que sus niveles de endeudamiento son más bajos, porque los umbrales de deuda que son considerados digamos, prudentes para estos países son mucho más bajos. ¿Por qué? Porque típicamente tienen una capacidad de recaudación de impuestos mucho más baja, los cocientes de ingreso del Estado con relación al PIB son mucho más bajos y tienen sectores financieros mucho menos profundos, mucho menos desarrollados. Por lo tanto, la capacidad de financiamiento es mucho, mucho más baja, ¿no? Entonces, por eso que vemos países en África, en Latinoamérica, que tienen 30, 40% del Producto Bruto de deuda, uno pensaría con una perspectiva de Maastricht, this is okay, pero resulta de que los países entran en cesación de pagos, en default, y es porque simplemente no tienen la capacidad para seguir esos niveles de deuda, ¿no?
Ahora bien, deseo referirme a un aspecto de todo este tema que es muy, muy importante y que tiene que ver en cierto modo con el rol de la China en todo este debate respecto de la deuda. Existía un sistema, estoy pensando digamos, el tiempo pasado, ¿ya? Con un poco de pena, porque yo trabajé por muchos años en el Fondo Monetario y el Fondo Monetario era la organización que básicamente manejaba, junto con el Tesoro francés, un sistema para la reestructuración de la deuda pública de los países miembros del Fondo Monetario, principalmente países en vía de desarrollo, mercados emergentes. Este era el Club de París. El Club de París agrupa a los acreedores oficiales. Ya tomemos el caso de Ecuador, por así decirlo. Ecuador puede tener deudas con digamos, sus socios comerciales bilaterales. Llega un momento en el que Ecuador ya no puede cumplir sus compromisos de deuda con estos países. Entonces, había este sistema, el Club de París, en el que los acreedores acordaban entrar en un acuerdo con Ecuador en el contexto de un programa de ajuste con el Fondo Monetario, cuyo beneficio era la reestructuración de esta deuda para darle al país un espacio en el cual pueda, digamos, encaminar nuevamente sus cuentas fiscales, mejorar su macroeconomía y en el futuro comenzar a servir nuevamente estas deudas, ¿ya? Ese sistema funcionaba muy bien por muchas décadas. Era un sistema transparente, un sistema cooperativo. Todos los países, digamos, compartían los datos de endeudamiento con Ecuador. Cuando se hacía una reestructuración, habían ciertos principios que operaban en una forma muy eficiente. Por ejemplo, que Ecuador iba a dar los mismos términos a todos los países, iba a tratarlos por igual, no iba a tratar de dividir a los acreedores y dar mejores términos a unos que a otros, etcétera, etcétera. Ahora bien, ese sistema básicamente se ha quebrado. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, 20 años, es de que China se ha convertido en el acreedor bilateral más importante de muchos de estos países, ¿ya? Es decir, China es el acreedor más importante de Argentina, de Bolivia, de Ecuador y de muchos países en África, ¿no? Y el problema es de que China no quiere participar en el Club de París. Es decir, pero para empezar, no quiere regirse a los principios de transparencia y de apertura que hay con relación a los datos, ¿ya? En ese esquema digamos, de cooperación internacional, ¿ya? En el Club de París, todos los países saben cuál es el endeudamiento de Ecuador con todos los demás países y se sabe cuál fue el uso que se hizo de esos recursos, cuáles son los proyectos que se financiaron, etcétera, etcétera, ¿no? China no desea ser parte de ese proceso porque no quiere transparentar sus cuentas y sus relaciones con sus acreedores bilaterales. Ese es un aspecto. Y ellos prefieren actuar unilateralmente, negociar, digamos, sus propios términos. Y la consecuencia de esto es de que entonces ha paralizado completamente el sistema. En el régimen anterior del Club de París, cuando había una reestructuración de la deuda, el fondo podía financiar durante ese proceso, digamos, de reestructuración, darle dinero al país, consciente de que el país iba a utilizar esos recursos no para dividir a los acreedores. Eh, digamos, China no desea ser parte de ese proceso porque haya mucho más conveniente no revelar los datos y trabajar bilateralmente con Ecuador para el ejemplo y tal vez conseguir mejores ventajas, mejores beneficios, ¿no? Y lo que ha ocurrido con los últimos defaults de Zambia, de Sri Lanka, de Ghana, de muchos otros países. Hay un grupo, de acuerdo al Fondo Monetario, un grupo de como 60 países en el mundo que están básicamente al borde del default, ¿ya? Lo que ha ocurrido es de que entonces el fondo ahora no puede negociar con ellos y no puede finalizar programas de ajuste porque no está seguro de que si hace un desembolso de esos recursos no van a ir para financiar el pago de deuda a la China, ¿ya?
Entonces, esto ha creado un problema, digamos, no solamente de manejo de la situación fiscal en estos países, sino ha creado un problema más sistémico, porque entonces aquí hay una dimensión muy interesante. En este momento hay un debate muy potente dentro de los miembros del Fondo Monetario respecto del poder de voto de la China en la estructura de gobernanza del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Ahí los chinos desde hace mucho tiempo, desde 2010 en particular, han estado argumentando de que su poder de voto ya no refleja el tamaño de la economía y la influencia que la economía tiene a nivel global. El poder de voto, la cuota en el Fondo Monetario es una fórmula técnica, hay unos criterios muy transparentes, muy establecidos, y esos criterios no se han revisado desde el año 2010. ¿Ya? Entonces, como consecuencia de eso, el poder de voto de Estados Unidos en el fondo es de 17,4% y de la China es de 6,4%. Hay una brecha enorme que no puede ser justificada desde ningún punto de vista, digamos, del peso relativo de estas economías. ¿Ya? Y uno diría, bueno, ¿por qué es que simplemente no se hace una actualización de esas ponderaciones y se le da a China el voto que le corresponde? Y la respuesta a esa pregunta resulta ser muy complicada. Un aspecto tiene que ver con la actitud de algunos países acreedores en Europa y en Estados Unidos, en Norteamérica, en Australia, en Japón, etcétera, que básicamente argumentan y dicen, bueno, si China no está dispuesta, ¿no?, a ser parte de estos mecanismos de cooperación internacional que existen y que han funcionado muy bien durante muchas décadas, como el Club de París, entonces, ¿por qué le vamos a dar la ponderación y el poder de veto que ellos creen que les corresponde si es que esencialmente están creando situaciones de excepción para ellos mismos, no deseando cooperar dentro de ese sistema multilateral de cooperación? ¿Ya? Ese es un aspecto. Otro aspecto es de que si se hace un reajuste de las ponderaciones y resulta de que China resulta ser el país con el poder de voto más grande del fondo, ¿ya?, que podría ocurrir. Es decir, mucha gente dice que va a ocurrir eventualmente porque China está creciendo todavía a un ritmo superior al de Europa y de Estados Unidos. De acuerdo a los artículos de acuerdo, digamos, a la carta del Fondo Monetario, la sede del Fondo Monetario tendría que trasladarse a la China, porque hay una estipulación en los acuerdos constitutivos de la organización de que la sede está en la capital del país con mayor poder de voto. Y eso crearía a su vez toda una serie de otros problemas, digamos, muy interesantes, ¿no? Entonces, un poco esta es la situación en este momento. No quiero alargarme, estoy mirando mi reloj y hay, digamos, una pregunta interesante es cómo se resuelven algunos de estos problemas, ¿ya? Digamos, cómo nos encaminamos en un proceso de consolidación fiscal, cosa de que los países tengan una deuda pública más sostenible, ¿no? Que no estén simplemente postergando hacia el futuro el momento de la crisis en el que de pronto se dan cuenta de que ya no tienen la capacidad digamos, de enfrentar sus obligaciones. Es un problema muy serio, ¿no? Esta mañana, en una charla que di en una universidad acá en Delhi, me preguntaron si es que yo pensaba que estábamos al borde de una crisis financiera internacional como consecuencia, digamos, de estos problemas no resueltos por el lado de la deuda. Mi respuesta honesta es de que el Fondo Monetario ya ha dicho que hay como 60 países que están al borde, ¿no? No son países sistémicamente importantes de que tienen la capacidad para desestabilizar la economía global. No va a haber una crisis financiera internacional como consecuencia de que 5 países más en Latinoamérica o en África entren en default. Pero sí hay un problema potencialmente sistémico a futuro, porque, digamos, este problema de la deuda no es simplemente un problema de países pequeños y en vías de desarrollo, ¿ya? Es un problema en España, es un problema en Italia muy serio. Italia tiene una situación fiscal bastante peor que la española, ¿no? Y una situación política un poco, como ustedes saben muy bien, bastante complicada, ¿no? Entonces, ese es todo un tema, ¿no? Y la otra cosa que ya no voy a tocar porque no hay tiempo, pero que tal vez durante las preguntas y respuestas podemos conversar, es qué rol podría jugar el derecho especial de giro, el llamado SDR, que es
digamos, la moneda que emite el Fondo Monetario. El Fondo Monetario es como un pequeño banco mundial, crea liquidez a nivel global a través de sus operaciones. ¿Qué rol podría jugar el derecho especial de giro en el futuro como un instrumento que podría utilizarse para atenuar este problema del endeudamiento público? Ahí tengo algunas ideas, ¿no? Pero voy a hacer una pausa acá porque quiero ser respetuoso de las intervenciones de mis otros dos colegas. Gracias, José Manuel. Pues muchas gracias, Augusto. Y entonces le pasamos la palabra a José Antonio y tienes unos 10-15 minutos también tú. Perfecto, pues muchísimas gracias. Realmente la intervención de Augusto, como fue muy amplia, ha tocado parte de algunas de las cuestiones que yo quería tratar y las ha aclarado, de modo que me voy a centrar en algunos aspectos que no están en su exposición y en algún aspecto en el que yo discrepo con la valoración que él ha hecho, ¿no? Entonces, para no repetirnos. Efectivamente estamos en un mundo que es muy distinto de lo que sucedía hace 15 o 20 años, ¿no? No digamos ya cuando se crearon la mayor parte de esa institucionalidad a la que José Manuel se ha referido, ¿no? La arquitectura, no solo financiera, sino la arquitectura multilateral en general, ¿no? Y eso se percibe a través de muchísimos elementos, pero sin duda, digamos, el elemento sintético básico es esa emergencia que algunos llamaron en algún momento, un informe del PNUD lo tituló la emergencia del sur, ¿no? Pero en realidad es de alguna parte del sur, la emergencia, no es de todo el sur, ¿no? Es decir, toda una serie de nuevos poderes regionales y globales, eso sí, procedentes de lo que llamábamos antes el mundo en desarrollo, que tienen una altísima capacidad de proyección económica y política en el escenario internacional y que, digamos, se consideran a sí mismos indebidamente tratados en el marco multilateral que se confeccionó o que se configuró cuando ellos tenían otro papel en el ámbito internacional, ¿no? Augusto habló acerca del proceso del endeudamiento y yo coincido con la visión que él ha dado, que además, digamos, los datos nos lo revelan, ¿no? Estamos en una ola de nuevo endeudamiento. Es así como un estudio del Fondo Monetario Internacional las trata, ¿no? Olas de endeudamiento, porque realmente responden a periodos determinados. Y en este último tramo histórico, pues estamos en un proceso de crecimiento de la deuda. Pero es importante, y además de crecimiento generalizado, a países desarrollados, a países en desarrollo. Pero es importante tomar en cuenta que no solo hay un incremento de la deuda, sino que se ha producido una mutación de la configuración de esa deuda. Y algo de esto se ha referido a Augusto también, y yo me quiero referir a ello porque altera el papel de algunas instituciones internacionales, no solo en la generación de deuda y también en la resolución de los problemas de la deuda, ¿no? Digamos que si miramos para atrás, como hizo esa también referencia a Augusto, si miramos para atrás, para el grueso del mundo en desarrollo, la fuente de financiación básica constituía la financiación oficial, que fundamentalmente se aportaba a través de los créditos de Estado y de las operaciones que realizaban las instituciones financieras internacionales, es decir, los organismos multilaterales, que finalmente están configurados también por estados, ¿no? Y que canalizan financiación operando en los mercados financieros. Básicamente, si reparábamos, por ejemplo, en el año 1970, casi diríamos las 3/4 partes de la financiación que recibían los países en desarrollo era financiación oficial. Quedaba aproximadamente un 25% móvil, dependiendo de los años, de financiación privada, ¿no? Dentro de esta financiación oficial, como antes he señalado, había unos actores que eran los estados, fundamentalmente los estados acreedores, que también era un grupo relativamente reducido de países que otorgaban créditos de Estado a Estado, y después fundamentalmente estaban las instituciones de Bretton Woods, básicamente en lo que afecta a la financiación de largo plazo, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo. Realmente estas instituciones son instituciones que constituyen, en mi opinión,
un ejemplo de éxito en su modelo de negocio, ¿no? Es decir, lograron resolver un problema de acceso a la financiación de una manera, digamos que perfecta, ¿no? Es decir, con muy escasa capacidad de desembolso de capital por parte de los estados, que eran los socios de estas instituciones, aprovechaban su excelente calificación para acceder a los mercados de capital en condiciones muy ventajosas y canalizar los recursos que obtenían a los países en desarrollo. Digamos que el modelo es un modelo realmente de éxito para resolver un problema que era la exclusión que los países en desarrollo, que muchos países en desarrollo sufrían por parte de los mercados de capital, ¿no? Es cierto que estas instituciones, después me voy a referir más a ello, algunas de estas instituciones tenían algunos déficits de gobernanza marcados, ¿no? Es decir, empezando por, qué sé yo, por el Banco Mundial, donde pese a que venda el buen gobierno, a la hora de configurar sus órganos directivos, pues fundamentalmente el que es su figura más destacada, se le reservaba a un candidato propuesto por la administración de Estados Unidos. No se sometía, digamos, a la transparencia y a los criterios democráticos de nombramiento que se pueda reclamar de una institución de buena gobernanza, en el sentido que ellos mismos reclamaban a los países, ¿no? Y lo mismo pasaba con el Fondo Monetario Internacional. Pero, digamos, aunque tenían déficits de este tipo y estaban altamente controlados por los países acreedores, que eran los países desarrollados, realmente el modelo de negocio de la banca multilateral de desarrollo yo creo que es un modelo exitoso. Y yo, de hecho, con otro colega que trabaja en el Banco Mundial, escribimos un capítulo para un libro que revisaba la situación de los bancos de desarrollo regional, y nuestro título del capítulo es justamente esto, ¿no? Todavía es útil el modelo de estos bancos de desarrollo. Llegábamos a la conclusión que si no existiesen, realmente habría que crearlos, ¿no? Porque resuelven un problema de acceso a la financiación que es crucial para el desarrollo y sigue siendo crucial para hacer la transición, ¿no?, hacia un desarrollo sostenible, la generación de las infraestructuras sostenibles, el cambio en el modelo energético y la provisión de bienes públicos regionales y globales, que requiere una capacidad de acumulación de recursos que sería muy difícil conseguir para los países en desarrollo accediendo directamente e individualizadamente a los mercados de capital. Bien, pero esta situación del mundo ha cambiado, en el sentido de que en los últimos años se han abierto notablemente los mercados de capital, se han expandido estos mercados de capital, y estos mercados de capital son mucho más accesibles hoy para los países en desarrollo. Y ha habido muchos países africanos que han accedido, cosa que antes no sucedía, ¿no?, han accedido directamente a la financiación sin pasar por estos organismos. Y este es un primer cambio, porque ha hecho que la composición de los acreedores por parte de los países en desarrollo, los acreedores privados, es decir, la financiación privada, en estos momentos ocupe un mayor peso del que le podíamos adjudicar en el pasado cuando lo veíamos. Antes nos estábamos refiriendo a que aproximadamente el 75-77% de la financiación oficial en el año 1970 y 23-25% era financiación pública. Sin embargo, ahora, si hiciésemos ese balance hace 2 años, el 85% de la financiación de los países en desarrollo era financiación privada. Es cierto que esa financiación privada no llega a todos, ¿no?, a todos los países. Los países más pobres, esos que llamamos países menos adelantados, todavía dependen crucialmente de la financiación oficial. Pero hay muchos países en desarrollo que una parte importantísima de sus acreedores son acreedores privados, y esto es un fenómeno relativamente nuevo. Y el segundo fenómeno nuevo, lo ha citado Augusto en su exposición, es que ha habido nuevos acreedores oficiales. Fundamentalmente se refirió a China, pero además estos acreedores oficiales han generado sus instituciones, si se quiere, propias, de tal manera que junto al Banco Mundial, al Banco Africano de Desarrollo, al Banco Interamericano de Desarrollo, pues hay bancos que tienen una alta presencia en el panorama internacional y que sus principales socios son países en desarrollo. El primero de ellos, y que ha sufrido una mutación importante,
no sé si es el primero de ellos, he dicho primero de ellos, no estoy seguro de que sea el primero de ellos, pero quiero decir, uno que ya existía hace tiempo es, por ejemplo, la antigua CAF, ¿no? Actualmente el Banco de Desarrollo de América Latina, que es un banco multilateral creado, aunque tenga socios extrarregionales, creado por los propios países en desarrollo y con un dinamismo y una capacidad de crecimiento notable, ¿no? Y junto a ello, pues tenemos el Banco Asiático, ¿no?, de Inversión en Infraestructuras, con sede en Pekín y promovido desde China, o qué sé yo, el nuevo Banco de Desarrollo promovido por los países BRIC y también ubicado en Shanghái, ¿no? O sea que de alguna manera han emergido, junto a ellos hay el Banco Islamista, en fin, hay varios bancos que tienen un papel en la financiación de desarrollo que, digamos, están fuera del perímetro que tradicionalmente se asignaba a esta financiación multilateral, ¿no? Y han adquirido nuevo protagonismo y junto con ese protagonismo de estos nuevos actores se ha producido también algo que José Manuel comentaba en la presentación, ¿no? Una disolución de los estándares que eran habituales en el comportamiento de la banca tradicional y de los acreedores tradicionales. También Augusto se refirió a ello al mencionar el Club de París, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera el mundo ha cambiado, han aparecido no solo, se han reconfigurado las fuentes de financiación de los países en desarrollo, han aparecido nuevas instituciones de financiación oficial, pero también nuevos actores privados que operan en el mundo en desarrollo y que por tanto componen la deuda de esos países. Y yo creo que en este proceso de mutación, yo creo que hay una mezcla de factores, ¿no? En esta pérdida de protagonismo de la banca multilateral tradicional, ¿no? Hay una conjunción de factores. Por una parte, indudablemente es la consecuencia del cambio que se está produciendo en el mundo, ¿no?, al que aludía al comienzo de la exposición, es decir, a esa creciente presencia económica, poderío económico de países en desarrollo que, sin embargo, tienen una dimensión económica notable, que conforman el motor de crecimiento de la economía mundial en estos momentos y que, por tanto, quieren hacerse presentes en la escena internacional operando activamente, ¿no? Y, por tanto, digamos, de alguna manera, detrás de este proceso que estoy mencionando, hay la mutación que se está produciendo en la arquitectura económica internacional, ya no en la institucional solo. Pero además también hay un problema, yo creo, de responsabilidad de la propia banca multilateral tradicional de no haberse sabido adaptar a los cambios que se estaba produciendo en la realidad internacional. Y aquí es donde viene mi discrepancia hasta cierto punto con lo que sugería Augusto, ¿no? Después me voy a referir más directamente al Club de París, pero es que en realidad una parte del desplazamiento que se produce del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo es porque estos bancos, digamos, por parte de los países que tienen que acceder a la financiación, se les considera excesivamente normativos, excesivamente burocráticos, excesivamente lentos en la adjudicación de los créditos, muy conservadores, es decir, con muy poca proclividad al riesgo, y cuando no tenían alternativa tenían que comulgar con esas características. Pero cuando se les ofrece a estos países alternativa por parte de unas instituciones mucho más resolutivas, mucho más ágiles, que está bien, no cumplen los estándares, pero que en definitiva les proveen los recursos, pues se abren a esas instituciones. Es decir, que en mi opinión aquí hay una mutua responsabilidad, una doble responsabilidad. Una responsabilidad que deriva de la emergencia de nuevos poderes económicos, pero también una responsabilidad de que los poderes antiguos, por decirlo de llamarlos así, no han sabido, creo yo, adaptarse al ritmo adecuado a los cambios que se estaban produciendo en la realidad internacional, ¿no? Y todo esto además acompañado de una retirada, particularmente en muchos países en desarrollo, una retirada de los estados acreedores, es decir, de la figura del crédito de estado a estado. En parte porque estos estados acreedores sufrieron las consecuencias, digamos, de la crisis de deuda anterior, ¿no?, y de toda la operación de cancelación de deuda asociada a la iniciativa HIPIC, ¿no? Y por tanto ahora son mucho más cautelosos a la hora de incorporarse a la financiación, directamente a la financiación de países en riesgo, ¿no? Y dejan que sean las instituciones financieras las que lo hagan para diversificar los riesgos. Y ya yéndome y terminando este recorrido,
con respecto a la deuda, efectivamente, yo estoy de acuerdo con Augusto en lo que señalaba. El Club de París, yo diría que funcionaba en el pasado. Yo no creo que funcionase. Él lo señaló como que un funcionamiento muy correcto. Yo creo que para los países deudores no era un funcionamiento tan correcto, y creo que además el informe de Stiglitz, ¿no?, sobre la arquitectura financiera internacional hace un planteamiento que me parece, yo lo suscribo totalmente. El proceso de tratamiento de las deudas, de las crisis de deuda soberana por parte del Club de París, era un tratamiento no solo asimétrico, con una distribución de cargas del endeudamiento que habían sido responsabilidad tanto de acreedores como deudores enormemente asimétrica, con el coste fundamentalmente en los deudores y con limitado coste para los acreedores. Era, por tanto, un tratamiento desde esa perspectiva injusta, sino también era un tratamiento ineficaz, notablemente prolongado en el tiempo. Ahora, eso sí, claro, en un mundo en donde solo existían unos pocos acreedores y todos ellos eran oficiales, que además controlaban las instituciones multilaterales, el Club de París finalmente funcionaba. Con esos dos rasgos de ineficacia y de injusticia, en mi opinión, pero funcionaba. El problema es que ahora los acreedores están fuera. Una parte importantísima de los acreedores están fuera del Club de París. Están fuera, desde luego, los acreedores privados, pero están fuera también acreedores oficiales, como señaló muy bien Augusto, que no quieren estar en el Club de París. Y no quieren estar por razones que antes se han señalado, ¿no?, de que prefieren preservar su autonomía en las operaciones económicas, que es criticable, indudablemente. Pero también creo que porque hasta cierto punto, también en esto me remito a mi tesis anterior, ¿no?, creo que tampoco hemos hecho el esfuerzo por acomodar las instituciones de gobernanza internacional al nuevo status quo, a la nueva situación de poderes económicos. La propia argumentación que Augusto dio de la resistencia a darle el peso de voto a China en el Fondo Monetario Internacional es muy expresivo de esas resistencias a un cambio que, sin embargo, si respetasen los estatutos del Fondo Monetario, tendrían que darlo, ¿no? Es decir, que realmente hay por parte de los países desarrollados una enorme inercia y una resistencia a perder cuotas de poder en un mundo, sin embargo, que les está conduciendo a una pérdida de poder. Y yo creo que la forma de resolver esto, y termino ya, no es encastillarse en el modelo que heredamos, porque nos resultaba cómodo a los países desarrollados, sino es tratar de abrirse a un diálogo que permita la construcción, que en muchos casos será no construcción ex novo, sino de reforma sustantiva de esa arquitectura multilateral, con todos los riesgos y con todos los desafíos que supone cambiar un marco institucional que, repito, nos era muy cómodo porque en parte era nuestro marco institucional. Pero ya es que el mundo es distinto, y si queremos realmente tener fórmulas de gobernanza global, tendrá que ser integrando estos nuevos poderes. Yo creo que ahí el G20 es un exponente, solo un indicio de ese tránsito, ¿no? Del G7 al G20 nos indica ya no se puede coordinar el sistema internacional, mal coordinar el sistema internacional sin implicar a los países emergentes y del mundo en desarrollo. Yo diría que lo mismo sucede con los organismos multilaterales y, entre otros, con aquellos que tienen entre sus funciones resolver el problema de la deuda, ¿no? Porque creo que realmente el Club de París no está en estos momentos capacitado para enfrentarse a una crisis de deuda soberana resolviendo las dos déficits que el propio Stiglitz le planteaba, ¿no? Esta déficit de equidad y déficit de eficiencia en la resolución de un problema de acción colectiva como es el tratamiento de la deuda. Yo lo dejaría aquí la exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Y Aurea, tú tienes que cerrar este panorama que nos han pintado Augusto y José Antonio. Pues muchas gracias, José Manuel. Es difícil cerrar este panorama porque, bueno, tanto Augusto como José Antonio han señalado muchos de los puntos que se supone que yo voy a tocar, ¿no?
que son las nuevas influencias geopolíticas, ¿no? Agradezco mucho, la verdad, que hayan hecho un análisis económico y financiero de la deuda, que en el fondo es una cuestión muy técnica, incluso el funcionamiento de estas propias instituciones financieras internacionales es así también. Y yo voy a centrarme un poco, voy a intentar aportar algo más de lo que ellos ya han indicado muy adecuadamente sobre las causas y los efectos geopolíticos, ¿no? que tiene todo esto, ¿no? Y en concreto, además, me gustaría detenerme un poco más en detalle en el papel de China, porque creo que China efectivamente es el game changer de todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Los dos han indicado ya algunas de estas consecuencias, ¿no? En primer lugar, no está de sobra volver a repetir que estos cambios vienen de la mano de esta multipolaridad que se está generando en todo el mundo, ¿no? Cerraba su intervención José Antonio hablando del cambio del G7 al G20 y efectivamente es así, ¿no? Pero incluso la evolución de un grupo pues, como el G77, ¿no? Creado ya hace un montón de décadas, que empezó con 77 y hoy incluye a 134 países, pero tenemos también a los BRICS que están en plena expansión también y que de hecho han creado su propio banco de desarrollo, ¿no? Y no nos olvidemos además que cuando hablamos de todo esto, hablamos de que los países que piden este cambio y que se están sumando a todos estos cambios se denominan el sur global, pero realmente deberíamos denominarlos la mayoría del mundo, porque representan a la mayoría del mundo, ¿no? Es cierto que llevamos viendo una pérdida de influencia de las instituciones de Bretton Woods, ahora muy acusada y ya a la luz de todos, ¿no? Y que ya no marcan las reglas, o al menos ya no marcan todas las reglas del sistema financiero internacional. ¿Pero por qué? Hay muchas causas que son objetivas, que las ha señalado también José Antonio y que no debemos olvidar, que es que los países en desarrollo, para empezar, llevan pidiendo mucho tiempo una reforma de las instituciones financieras internacionales y del sistema financiero internacional. Primero, para abordar sus nuevos problemas de deuda y también las nuevas necesidades de financiación que van a tener estos países, sobre todo en el paso, en la transición a una economía más verde, ¿no? Luego también hay otros países que piden una mayor representación en estos organismos, ¿no? Y que sus derechos de votos estén más ajustados en cuanto a su participación en el capital y en las aportaciones que hacen. Es el caso concreto de China, pero también otros países que lo piden, ¿no? Pero yo creo que por encima de todo esto, ¿no? Está la realidad de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han perdido influencia y se ha diluido un poco su razón de ser conforme la economía de Estados Unidos y también de los grandes países europeos ha ido perdiendo relevancia en el total de la economía mundial, ¿no? Y han surgido otros polos de dinamismo, ¿no? Pues hoy, por ejemplo, China pues, contribuye a más de un 18% del PIB mundial, ¿no? Hoy, en 2022, ¿no? Japón contribuye pues, como al 4,23%, ¿no? Estados Unidos al 25%, a algo más, al 25,41%. Es decir, China se va aproximando cada vez más a Estados Unidos en su contribución al PIB mundial, ¿no? Y esto claramente se refleja en la posición de estos países. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial está la parte económica, puramente objetiva, de la diferente posición económica que tienen los países hoy en el mundo, pero está también, digamos, la lectura política. Y es que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial han sido el centro del orden económico que ha acompañado al orden internacional liberal creado después de la Segunda Guerra Mundial y liderado por Estados Unidos, ¿no? Y los países occidentales. Y este orden económico y este orden internacional ha apuntalado la influencia de Occidente y de Estados Unidos en el mundo. Esto lo sabe China, esta centralidad del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional dentro del orden internacional lo conoce China y por eso quiere también crear una alternativa, ¿no? Pero aparte de las motivaciones políticas, es cierto que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial necesitan una actualización de su misión, ¿no? Hasta ahora ha sido luchar contra la pobreza y avanzar en la prosperidad, ¿no?
pero necesita actualizar y pensar cuál va a ser su misión, no solo de lucha contra la pobreza, sino también de adaptación de los países a una nueva economía, a una economía más verde, una economía más digital, y qué recursos va a necesitar para esto. Es decir, ¿tiene suficientes recursos? ¿Están suficientemente dotados? Y de qué manera opera, ¿no? Los problemas de burocracia y la lentitud de los procesos los ha mencionado también José Antonio, ¿no? Y este claramente es el contexto en el que han ido surgiendo nuevos prestamistas, como China, que en muchos casos se está convirtiendo en un prestamista de último recurso para muchos países, y además también con el surgimiento de nuevas instituciones financieras que han creado, que ha impulsado específicamente China, ¿no? Como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras o como el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, ¿no? Y el cambio de los financiadores, el surgimiento de estas nuevas instituciones, tiene consecuencias geopolíticas, porque con ellos surgen alternativas en todos los órdenes, alternativas en el modo de operar también y alternativas en el modo en que los países se sienten, digamos, relacionados con esas instituciones, ¿no? Estas instituciones se rigen por nuevas reglas que en principio les da más voz a los países en desarrollo, que en principio son más horizontales y más inclusivas, porque además no olvidemos que el sistema de operar del Fondo Monetario y del Banco Mundial ha generado en muchos países, en gran parte del mundo, pues mucho malestar, ¿no? Por las exigencias en sus planes de ajuste, por la condicionalidad de la ayuda que prestaban, ¿no? Pero digamos que también con estas nuevas instituciones que está creando China, lo que está pasando es que esta nueva arquitectura financiera y monetaria internacional se está volviendo no solo más multipolar, sino también menos institucionalizada y sobre todo menos transparente, que eso es algo que ha mencionado muy adecuadamente Augusto, ¿no? Yo creo que en Occidente y en concreto en Estados Unidos son muy conscientes de que no pueden dejar que la situación se resuelva por sí sola y que sin duda hay que acometer una reforma o una renovación, una reactualización del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. En la última reunión del G20 en India el pasado septiembre, Biden ya anunció que tiene un compromiso para revitalizar estas dos instituciones, ¿no? El objetivo político es claro, es contener a China, es mantener a Estados Unidos como uno de los principales socios de los países en desarrollo, ¿no? Y bueno, Biden ha anunciado que pretende aumentar los recursos tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional, pero no lo tiene tampoco fácil, porque ahora mismo en la situación económica y financiera que está el propio Estados Unidos, pero también nosotros en Europa, digamos que nuestros países tampoco están muy en disposición de aumentar los recursos y las aportaciones que se están haciendo a estas instituciones, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, Biden tiene pendiente que su Congreso le apruebe aumentar en 25.000 millones más su aportación al Banco Mundial. También quiere que se sumen otros países para incluso completar esta aportación hasta 100.000 millones, ¿no? Pero no es fácil. No es fácil porque digamos que en Estados Unidos y en Europa no tenemos la ventaja institucional china que el propio gobierno puede decidir sin tener que consultar o someterse a ningún tipo de control cuántos recursos quiere poner en estas instituciones, cuánto capital de verdad está dispuesto a comprometer, ¿no? No olvidemos, por otra parte, que China está prestando hoy casi lo que China presta casi supone el 40% de lo que presta el Fondo Monetario Internacional. Y a mí me parece muy interesante detenerme en la iniciativa a través de la cual China ha articulado toda esta cadena de préstamos, ¿no? Y se ha situado como un prestamista de último recurso y de primera magnitud en el sistema internacional, que es toda la iniciativa de la franja y la ruta, de la nueva ruta de la seda, ¿no? En una década, justo ahora se acaba de conmemorar la primera década de la franja y la ruta, China ha prestado a los países que la integran, que son alrededor de 150 países, casi $1 billón para inversiones en infraestructuras. Lo que está claro es que China tiene cada vez un mayor papel en la financiación al desarrollo
a escala mundial. No sabemos muy bien ni el montante total, se aproxima, está calculado que es cerca de $1 billón, pero China trata de preservar la máxima discreción. Primero, realmente de cuánto está prestando y también de las condiciones de sus préstamos, ¿no? Y luego también, digamos, ha habido muchos países, y esto lo ha señalado también Augusto, que han entrado en situaciones de insolvencia, de no pagar la deuda, y China no está en absoluto dispuesta a asumir condonaciones de deudas a estos países, lo cual está creando también un malestar. Entonces yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que Occidente, Estados Unidos y Europa todavía tiene oportunidad de reformular el sistema financiero internacional, sobre todo las instituciones financieras internacionales, para que resuelvan los nuevos problemas de deuda y de financiación que tienen los países al desarrollo, y también al mismo tiempo de contener la influencia global que China claramente busca, situándose como prestamista internacional, ¿no? También estos malestares, estos problemas que están surgiendo con algunos países que han contraído deudas enormes con China, también muestran que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial prestan de otra manera y aportan al sistema otra credibilidad y otras transparencias, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo a nivel financiero es un reflejo clarísimo de la nueva posición de Estados Unidos como actor global y como actor económico, y la capacidad que tenga el presidente de Estados Unidos, Biden, o quien venga después de él, realmente de renovar, de revisar la misión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y de lograr que sigan siendo actores relevantes para el desarrollo y para la financiación en el mundo, va a marcar de una manera muy clara el papel, digamos, de Estados Unidos como actor geopolítico de importancia, ¿no? Y yo creo que lo dejaría aquí para que podamos abrir un debate entre todos y responder a las preguntas, porque creo que ahí probablemente podamos hacer aportaciones más interesantes para los que están participando. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurea. Yo creo que la sesión ha centrado lo que queríamos, que era hacer este marco general, al cual añadiremos en la segunda sesión del ciclo los temas críticos que aumentan la complejidad de este mundo que estamos viviendo, y que son aquellos relacionados a que los modelos que nos han funcionado en una primera globalización y que han permitido el desarrollo de países y el intercambio de bienes y servicios, se está viendo acosado hoy día por el hecho de que las materias primas críticas no están repartidas por igual en todo el globo, sino que hay unos que tienen más y hay unos que van a ser muy determinantes en dos procesos que son totalmente disruptivos para las sociedades anteriores, que son la emergencia climática y la transformación digital de la vida económica y de la vida política y social en todos los ámbitos. Pero no solo este tema. El otro tema es que nosotros, en los años gloriosos de la globalización anterior, hemos vivido en un proceso donde a comienzos de los 70 empezaron los procesos de fordización global, de que hay un libro de los años 70, yo creo que seguramente todos ustedes recordarán, que era El show del futuro de Alvin Toffler, en el cual por primera vez planteaba modelos de hacer un coche entre varios países y ampliar las fábricas en el sentido de aquellas primeras fábricas del siglo XX. De alguna manera, en España recordarán ustedes la fabricación del Ford Fiesta, que se hacía en Almusafes una parte, pero que los motores llegaban de Inglaterra. De ahí saltamos rápidamente a procesos donde, cuando las comunicaciones permitieron la interactividad, pues se podían hacer diseños en la India y mandarlos a Europa, o se podían tener colaboraciones con unos y con otros, y eso nos permitió incluso
pensar que no importaba dónde estuvieran los almacenes, sino que las piezas llegaban de un día para otro, eran aquellos procesos del just in time. Con la COVID y con el creciente influencia de los diversos polos de la nueva globalización, estos temas han cambiado. Y han cambiado porque ya no todo funciona mecánicamente, sino que hay otros intereses, hay otra búsqueda de niveles de desarrollo. Y eso nos lleva a hablar no solo de materias críticas, sino también de esas cadenas de suministro a las cuales incluso el capítulo le ha dedicado a algunas sesiones, porque cuando hicimos hace 8 o 10 años algunas sesiones sobre el futuro del Ártico, aparecieron las posibles rutas alternativas con los deshielos. Algunas irían por Alaska y otras irían por Siberia, pero lo cierto es que cambiaríamos los niveles de suministro de productos no totalmente manufacturados. Claro, el problema es que a eso se ha venido a sumar y algo que nos puso sobre aviso no solo fue el atasco aquel que se produjo en el canal de Suez hace 2 años o 3, 2 años y medio, sino también la sequía que este año ha agostado al canal de Panamá hasta los extremos de tener un colapso que era inesperado hace unos años. Pero es que la emergencia climática tiene muchas más consecuencias de las que se ven a primera vista. Y finalmente, a mí me parece que la COVID puso en evidencia las interdependencias y la pérdida de músculo productivo de algunas zonas que creíamos que eran zonas que habían liderado procesos de la revolución industrial, pero que ahora carecían de modelos para sobrevivir en un caso de agostamiento de estos canales de distribución o de esta dependencia de materiales críticos. Y en ese sentido, hablamos muy banalmente de la autonomía estratégica, pero convendría que analizáramos dentro de este ciclo también hasta qué punto las autonomías estratégicas no van a tener las mismas dificultades que pueden tener el intentar hacer una alternativa a la ruta de la seda con este corredor económico. Eso es muy fácil para decirlo en una charla, incluso para escribir algún artículo brillante, pero la cruda realidad es que es muy difícil meter todas estas complejidades a la vez en una coctelera y que salga un modelo armónico que nos sirva para todos. Yo aquí lo dejaría y preguntaría si tenemos preguntas, si alguno de los asistentes quieren hacer preguntas a los ponentes o si vosotros queréis haceros preguntas entre vosotros para cerrar el coloquio. No sé si tenemos preguntas de los asistentes. No sabemos si es que les hemos aburrido con nuestras palabras o habéis sido demasiado claros y ha quedado todo cristalino. Pero si no hay preguntas, pues no sé si vosotros queréis intercambiar alguna matización entre vosotros o qué podemos hacer. Me gustaría hacer un comentario muy breve con relación a la intervención de José Antonio. Estoy de acuerdo con José Antonio de que digamos, aún en el contexto del Club de París y, digamos, el sistema más o menos ordenado que existía para lidiar con el endeudamiento a los acreedores públicos, de que habían, digamos, algunos problemas. Él se ha referido a algo que yo creo que es una característica, digamos, de estos organismos multilaterales, que se puede caracterizar tal vez como una especie de asimetría en la que estos países se relacionan con sus miembros, ¿no? Es bien sabido, el Fondo Monetario tiene mucha palanca, mucha influencia con aquellos países que utilizan sus recursos, ¿no? Aurea se ha referido a la condicionalidad del fondo, a las tensiones que muchas veces esto ha llevado en las relaciones entre la organización y los países. Y sin embargo, son los países grandes que no utilizan los recursos del fondo, como Estados Unidos el año 2008, que, digamos, son fuentes de riesgo sistémico para el sistema financiero internacional, ¿no? Pero el Fondo Monetario en particular no tiene ninguna influencia, digamos, en conseguir que malas políticas macroeconómicas o malos sistemas regulatorios de la banca en Estados Unidos sean corregidos, ¿no?
Y ese es un problema estructural que, digamos, se puede reformar, pero implicaría hacer reformas muy fundamentales en la forma en la que operan estas organizaciones, ¿no? O sea que estoy de acuerdo contigo, José Antonio. Tal vez el énfasis de lo que yo quería decir era de que lamentablemente, aunque tal vez el sistema anterior no era perfecto, por lo menos funcionaba de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Pero ahora no tenemos un sistema. No tenemos un sistema porque China simplemente rehúsa ser parte de esa estructura. Y yo creo que en parte porque ellos no se sienten cómodos con la transparencia, con revelar los datos, con abrir las cuentas, con compartir en una forma muy abierta como se hacía en el contexto del Club de París, ¿no? Ese es un problema serio para nosotros. Sí, luego hay una pregunta que ha llegado, hay dos preguntas. Una de ellas es, la plantea Jaume Sau, ¿cómo, en qué sentido debería modificarse la arquitectura financiera mundial para encarar correctamente los retos que plantean los cambios acaecidos en las esferas económicas y financieras mundiales? Y luego hay otra pregunta respecto al papel que pueden jugar los fondos soberanos, como el noruego, como acreedores. No sé quién de vosotros queréis abordarlas. Creo que Aurora tiene la mano levantada. Creo que ella quiere hacer una intervención. Sí, 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 es verdad, perdona. Sí, bueno, no es una intervención. Yo quería preguntar a Augusto y a José Antonio si ellos creen que si es sostenible la posición de China, ¿no? Ahora mismo, si es sostenible lo que China ha venido haciendo en la última década, ¿no? Como prestamista, impulsando nuevas instituciones financieras, nuevos bancos de desarrollo, dada su situación económica interna, además, que no avanza como las propias autoridades chinas esperan, ¿no? Estamos ahora en crecimientos previstos, ¿no? En previsiones de crecimiento de China de que no llegan al 5% anual, ¿no? ¿Esto es sostenible? Yo creo que a cierto nivel no es sostenible, ¿no? Pero digamos, estamos hablando de un horizonte de 3, 4 años o de un horizonte de 20, 25 años, ¿no? Digamos, la forma en la que la China opera como acreedor, ¿ya? Yo creo que en última instancia va a ir contra sus propios intereses, ¿no? Porque no es una asignación de recursos muy eficiente, ¿no? Hacer desembolsos, digamos, en un contexto de poca transparencia, donde no se sabe cómo se utilizan los recursos, donde muchas veces hay casos documentados en África, se hacen desembolsos, ¿no? Para básicamente construir una carretera en el país que pasa por la mansión de descanso del primer ministro, ¿ya? Que no es necesariamente la infraestructura que tú quieres construir si es que estás pensando en los intereses de la industria, de la economía, ¿no? Hay numerosos de esos ejemplos. Entonces, el hecho de que algunos países ahora no pueden cumplir sus compromisos, ¿no? Va a crear problemas financieros para los acreedores en la China. Pero más allá de eso, es también muchas de las tácticas que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, en Sri Lanka es bien conocido, se hizo un préstamo grande para un puerto cuando Sri Lanka no pudo, digamos, cumplir sus obligaciones. El puerto se ha esencialmente convertido en territorio soberano chino, ¿ya? Sí. Y yo pienso que podría ocurrir algo similar en la Argentina y en otros países acreedores, lo cual a su vez va a crear el tipo de resentimientos y digamos, animosidad que ocurría hace 30 o 40 años con, por ejemplo, Estados Unidos en Centroamérica, ¿no? Vamos a tener el equivalente del Banana Fruit Company o como quiera que se llamaba en Nicaragua, ¿no? Y eso va a tener obviamente implicaciones adversas políticas para la China. Entonces, estoy de acuerdo con tu pregunta, Aurea. Creo que es una pregunta muy legítima y yo creo que no creo que es sostenible, pero digamos, yo tampoco pensaba que la Unión Soviética era sostenible, pero le tomó 70 años eventualmente colapsar, ¿te das cuenta? Y en el proceso se causa mucho daño, mucha destrucción, ¿ya? Creo que el régimen iraní tampoco es sostenible,
Pero si algo yo aprendí de haber vivido en Rusia por muchos años como representante del fondo, es de que la mano dura, la represión y la violencia pueden mantener a un régimen en el poder por mucho, mucho tiempo, ¿ya? Porque pueden intimidar a la población y en la medida en que están dispuestos a dar palo y a violar los derechos de la población, digamos, algo que tú y yo podríamos ver como no sostenible desde un punto de vista ético, moral, político, etcétera, etcétera, puede ser sostenible por muchas décadas, ¿ya? Yo no me animo a pronosticar la caída del régimen iraní el año que viene. De que eventualmente los mulas van a caer y van a caer en una forma muy violenta, estoy bastante seguro, pero puede tomar 10, 15, 20 años. Sí, José Antonio. Sí, no, coincido bastante con, vamos, totalmente con lo que señala Augusto, pero querría comentar, insistir en la misma idea, ¿no? Yo creo que China, lo que es en estos momentos para muchos de los países con los que interrelaciona China, es una de las ventajas que le atribuyen a la financiación china. En mi opinión, se va a convertir posteriormente en un factor de cuestionamiento del comportamiento de China, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que fundamentalmente cuando se habla con los representantes de los gobiernos que han recibido créditos? Pongo por caso uno recientemente, en mi caso con Angola. China es el principal financiador internacional de Angola, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, ¿qué argumentos dan para haber preferido esa financiación? Fundamentalmente lo que dan es, el primero de ellos es que, ya lo mencioné antes, su capacidad resolutiva, es decir, que son créditos que se les ofrecen de una manera rápida para resolver los problemas, y eso más allá de que después haya corrupción también asociada, que también la hubo con los acreedores tradicionales, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, que es muy resolutiva y por tanto eso les da la impresión de que le resuelven problemas y que no tiene ningún tipo de condicionalidad, que normalmente en muchos de estos países esa condicionalidad tiene como dos dimensiones. Una dimensión económica, de generar las condiciones para que después se puedan devolver los créditos, pero también, reconozcámoslo, tenía una condicionalidad asociada a una cierta superioridad moral. Es que yo sé lo que tú debes hacer como acreedor. Porque en el comportamiento del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de los donantes de la OCDE ha habido también mucha mirada de superioridad moral a la hora de su relación con los países en desarrollo, que es enormemente molesta para estos países, ¿no? Entonces, bueno, esa es la ventaja que tienen, pero claro, miremoslo desde la otra perspectiva. La capacidad resolutiva tiene un límite, es decir, las operaciones requieren ser estudiadas para observar el riesgo que incorporan. Es decir, la pura resolución inmediata no te garantiza una buena decisión, ¿no? Es decir, que también la decisión requiere ciertos procedimientos, cierta transparencia, como antes decía Augusto, en relación con las operaciones. Y después cierta condicionalidad de que tú estás concediendo un crédito en las condiciones que permite que ese país lo utilice provechosamente, porque después esas condiciones serán las que les permitirán honrar el servicio de la deuda generada, ¿no? Entonces, digamos que China, hasta cierto punto, con este modelo de negocio, que podríamos decir así, en su operativa, eso le da una cierta ventaja inmediata, ¿no? Que está aprovechando al máximo. Pero indudablemente está sentando su marco de acción sobre pies de barro, ¿no? Es decir, que se le puede ir en contra. Y particularmente eso se le va a venir en contra, digamos, por ciertas prácticas que la propia China reconoce, ¿no? Porque China, por ejemplo, reconoce, digamos, el abuso que ha tenido, por ejemplo, en muchas de las inversiones con la contratación de mano de obra propia de China, no del país donde opera, ¿no? Esa vulneración de lo que llamamos normalmente ownership, ¿no? En términos de desarrollo, pues es algo que también terminará por volvérsele en contra. O sea, que digamos, el modelo de negocio de China realmente, yo presumo que en un plazo, no sé si medio o más o menos, ¿no? O corto, terminará por hacer ver a muchos de los países que han negociado con ella que no era tan buen
negocio irse por esa vía. Ahora, dicho esto, el otro tema es la arquitectura internacional. Y a mí lo que no, digamos que frente yo creo que los tres que hemos hablado coincidimos, y José Manuel creo que también en su introducción, ¿no?, que ha habido una mutación notable del sistema internacional. Y yo creo que esa mutación no nos lleva a pensar que hoy la cooperación internacional sea menos necesario que en el pasado, sino al contrario. Puesto que el espacio de los bienes públicos globales es más dilatado, la necesidad de respuestas cooperativas en el ámbito internacional es mucha más aguda. Y entonces, frente a este cambio en el sistema internacional, yo creo que hay dos alternativas. Una, dejar espacio al unilateralismo, que fue la tentación de Trump, ¿no?, y compañía. Yo creo que eso es un desastre. O reconstruir el sistema multilateral. Pero es reconstruir el sistema multilateral. Sé que es muy complicado, porque venimos de culturas distintas, muchos de los países que ahora tienen voz y voto, y que no es lo mismo construir un sistema multilateral cuando Estados Unidos era claro hegemón del sistema internacional, que en un momento en que la hegemonía está compartida con voces distintas. Por tanto, o nos ponemos a la tarea de reconstrucción, vamos a decirlo así, permitiendo esta expresión un poco retórica, honesta del sistema internacional, partiendo de la base de que la relación de fuerzas es distinta, o si no, realmente yo creo que no se van a obtener los mecanismos necesarios para afrontar riesgos globales que estamos viendo, que nos estamos enfrentando. Obviamente decirlo ante una pantalla es muy sencillo, hacerlo es mucho más complicado, soy consciente, pero bueno, yo no soy un líder internacional, soy un académico frente a una pantalla, de modo que lo que trato de decir es que no nos engañemos y no pensemos que meros cambios cosméticos del sistema multilateral anterior nos van a dar solución. Yo creo que no, porque los propios países que hoy son parte del sistema internacional, de un lado, es decir, con voz, y del otro, que tienen menos voz, no lo admiten, no lo admiten. Y yo he vivido creo que todos habremos vivido, pero yo he vivido esa discusión en un ámbito que podríamos decir así, que es del soft power, que es el ámbito de la cooperación al desarrollo en relación con el Foro de Cooperación al Desarrollo de Naciones Unidas, en relación con el DAC de la OCDE, ¿no? Es que los países nuevos donantes, y aquí ya no es solo China, es India, es Brasil, es Sudáfrica, son muchos países, dicen, el DAC de la OCDE no queremos saber nada con él. Y si creemos una institución de coordinación en el ámbito de la cooperación al desarrollo, ha de ser una institucionalidad no anclada en la OCDE, que no es una organización en la que estemos ni queremos estar, sino que ha de ser situada en otro lugar del marco institucional multilateral, ¿no? Entonces, yo creo que la llamada de atención que hago es que ahora tiene razón. Muy probablemente este modelo de negocio de China no se pueda sostener con este ritmo de penetración que ha tenido en los países, y en muchos de ellos veremos crisis donde los países se van a maldecir el haber tenido o haber sido tan propicios a negociar con China, ¿no? Y tratarán de reajustar. También la propia China le pasará como le pasó al Fondo Monetario Internacional, ¿no?, que irá modificando su propia conducta a la vista de los problemas que le plantea su comportamiento anterior. Entonces, yo creo que eso se va a producir, pero aún así, estos bancos que se han creado están para continuar en el sistema internacional, estos poderes que se han creado están para mantenerse en el sistema internacional, y si queremos dar respuestas cooperativas, tendrá que ser reajustando el sistema multilateral respecto al que teníamos cuando el mundo era distinto. Una de las personas que habían hecho una pregunta respecto al papel de los fondos soberanos, y él ponía como ejemplo el fondo noruego, y yo quisiera ver si podéis contestarla brevísimamente. Y respecto a la pregunta de cómo se reformaría, yo creo que la exposición que ha hecho José Antonio nos marca el camino. Es de una dificultad tremenda, pero bueno, el mundo tiene no solo esta dificultad, sino que yo creo que en estos momentos se le han multiplicado por 1000 las dificultades que tenía hace 2 años, antes de la invasión de Ucrania, y sobre todo ahora con el conflicto en Tierra Santa.
Entonces, no sé si queréis alguno contestar a lo del Fondo Noruego. ¿Cómo los veis como acreedores? Está silenciado, José Antonio. Yo muy brevemente, y quizá Augusto, Aura, que quieran desarrollarlo un poco más, ¿no? Pero cuando yo me refería a que el panorama de los mercados financieros internacionales se ha mutado, ha cambiado, me estaba refiriendo a la presencia de actores privados en la financiación. Y ahí, desde luego, no son solo los fondos soberanos, sino también todos los fondos institucionales de inversión. Son grandes mecanismos, grandes palancas inversoras que no existían hace 30 años con ese poder, ¿no? Entonces, es parte de esa mutación que se está produciendo en el sistema de financiación internacional, que indudablemente cuando llega el momento de acceder a los fondos, diversifica las posibilidades de acceso a financiación por parte de los países en desarrollo. Pero cuando llega el problema del endeudamiento, donde hay un problema claro al que Augusto se refirió, un problema de acción colectiva, ¿no? De que no puede ser que tú cedas para que en tu posición acreedora para que después se paguen las deudas de otro acreedor, entonces hay un problema de acción colectiva, hace mucho más complicado los mecanismos de resolución de crisis de deuda soberana, ¿no? Y después, en segundo lugar, en el caso de los fondos institucionales, los fondos soberanos, en algunos de algunos casos, han tratado de incorporar en esta financiación ajena al sistema multilateral y a la financiación directa de estados, en algunos de ellos han intentado incorporar, el Fondo Noruego es un caso, ¿no? Reglas de conducta, digamos, que puedan servir de estándares para inversores en el ámbito internacional, buenas reglas de conducta asumidas voluntariamente en relación con paraísos fiscales, ¿no? En relación con inversiones que sean contrarias a los principios de sostenibilidad, etc. Pero junto a estos fondos soberanos con este comportamiento que pretenden incorporar estándares complementarios de debida diligencia, ¿no? En la operación de los negocios internacionales, nos encontramos con fondos soberanos donde esto no sucede, como en muchos casos de los fondos soberanos de los países del Golfo Pérsico, ¿no? Donde, digamos, no hay ninguna vocación de que esto se produzca y hay mucho riesgo a que operen como inversores con una gran competencia, con una gran capacidad financiera. En España tenemos el ejemplo de la Telefónica, ¿no? La Fundación Telefónica, entren en las empresas y después no respondan estrictamente a criterios de mercado, sino a decisiones que tienen naturaleza digamos, soberana de un país ajeno. Entonces ahí plantean esa doble faz, ¿no? Bueno, pues muy bien, yo creo que ha sido una sesión, algunas de las personas que se están despidiendo nos están diciendo que les ha parecido tremendamente interesante. Para nosotros como capítulo y como FUNCAS, y hablo en nombre de los dos, yo creo que ha sido también que ha cumplido las expectativas que nos planteamos con esta sesión y espero que la completemos bien con la sesión que tenemos el día 28. Seguramente cambiaremos el horario y lo haremos en un horario de tarde porque tenemos unos niveles de participación por las tardes mucho mayores que cuando nos atrevemos a hacer alguno por la mañana. O sea, los alumnos están en clase, los profesores las están impartiendo y mucha gente no llega por las mañanas y luego nos ve en YouTube, pero bueno, sería mejor que pudieran participar y preguntar directamente. Agradeceros a todos esta magnífica sesión. Yo creo que ha sido una sesión que nos llena de conocimientos y al mismo tiempo de múltiples preguntas para el futuro, pero que bueno, la visión del capítulo y de FUNCAS es sobre todo analizar la realidad y dar debates y desde los cuales poder ir construyendo cada uno de nosotros nuestro imaginario personal y colectivo. Así que nada más, muchísimas gracias y nos veremos en sesiones siguientes, ¿no?